Hoy en el doctorado en Ciencia de la Educación, en relación al título, dificultades que presentan los estudiantes universitarios al implementar la lectura y el pensamiento crítico en su proceso de aprendizaje, con la línea de investigación, didáctica y evaluación educativa. Quien les habla, Jailer Pérez García. El ámbito universitario, los factores y las consecuencias. En el ámbito universitario destacamos que la lectura y el pensamiento crítico son competencias fundamentales para el aprendizaje significativo y la construcción del conocimiento. Encontramos factores diversos, los cuales contribuyen a las dificultades que presentan los estudiantes universitarios, como la falta de estrategias pedagógicas en el aula, el desconocimiento de técnicas de lectura analítica, la escasa práctica de habilidades cognitivas y los factores contextuales que priorizan la memorización sobre el análisis reflexivo. Asimismo, elementos como el dominio de insuficiente vocabulario académico, la sobrecarga de información digital desorganizada y condiciones emocionales como el estrés y la ansiedad agravan esta problemática. Esto genera unas consecuencias, tales como la carencia no solo que afecta el rendimiento académico en los estudiantes, sino en el desarrollo personal, a limitar su capacidad de análisis, reflexión y toma de decisiones fundamentadas. Hagamos un análisis desde el contexto internacional, teniendo como ejemplo dos países, Ecuador y Chile. En Ecuador, tomamos el ejemplo de dificultades de lectura y comprensión de estudiantes universitarios. Aquí se resalta la dificultad en la lectura y comprensión de los estudiantes universitarios, un fenómeno complejo que ha captado la atención de educadores y académicos en los últimos años. Estas problemáticas se manifiestan en diversas formas, afectando la capacidad del estudiante para descifrar, interpretar y analizar textos académicos. Las causas de estas dificultades son varias e incluyen factores individuales como la falta de habilidades previas en la lectura y factores contextuales como la diversidad lingüística y cultural. El documento analizado en Chile, Estrategia de Lectura y Rendimiento Académico en la Transición de la Educación Superior, manifiesta las siguientes características. En el contexto educativo actual se ha identificado un desafío significativo relacionado con las dificultades de la lectura y comprensión que enfrentan los estudiantes al ingresar a la educación superior. La literatura reciente sugiere que la transición de la universidad no es algo homogéneo. Cada estudiante experimenta una etapa de manera única, influenciada a través de la trayectoria de su formación anterior y las habilidades lectoras previas. Los investigadores han señalado que muchos estudiantes reciben la formación académica como una tarea compleja que requiere no solo comprensión de los documentos, sino también de la capacidad de realizar inferencias y aplicar el conocimiento adquirido en diversas tareas. En el contexto nacional, vamos a hacer énfasis en dos ejemplos, en los cuales la Universidad de Caldas se manifiesta en unas características como el dominio del lenguaje y habilidades básicas, las expectativas y estándares educativos, las estrategias de enseñanza y aprendizaje y el apoyo institucional y los recursos que se manifiestan para el apoyo a los estudiantes. En la Universidad de Pasto se resaltan unas características en el contexto educativo actual. Una de las preocupaciones más es el rezago de habilidades lectoras y de comprensión por parte de los estudiantes universitarios. Esta carencia afecta tanto su desempeño académico como su capacidad para abordar situaciones complejas. Y estudios recientes han identificado y evidenciado que gran parte de los estudiantes presentan dificultades significativas en la identificación, interpretación y reflexión crítica de textos, habilidades esenciales para el pensamiento crítico autónomo. Desde la pregunta de investigación, en forma general tenemos que cuáles son las principales dificultades que enfrentan los estudiantes universitarios al aplicar la lectura y el pensamiento crítico en su proceso de aprendizaje y cómo afectan estas en su desempeño académico. Tres preguntas específicas: ¿qué factores internos como habilidades previas de comprensión lectora, motivación o hábitos de estudio influyen en las dificultades de los estudiantes universitarios al aplicar el pensamiento crítico en su aprendizaje? ¿De qué manera las metodologías de enseñanza empleadas por los docentes contribuyen a facilitar o dificultar el desarrollo de habilidades de lectura y pensamiento crítico en los estudiantes? Y por último tenemos qué estrategias pedagógicas o recursos educativos podrían ser efectivos para superar lo relacionado con la lectura y el pensamiento crítico en contextos universitarios.
Dentro del diseño cuantitativo, presentamos la pregunta de investigación: ¿cuáles son las dificultades que enfrentan los estudiantes universitarios al implementar la lectura y el pensamiento crítico en su proceso de aprendizaje? Se plantean varias hipótesis. La primera de ellas es la falta de estrategia específica de lectura. Está directamente relacionado con un bajo desempeño en las habilidades del pensamiento crítico entre los estudiantes universitarios. La segunda, los estudiantes universitarios que no practican la lectura analítica muestran mayores dificultades para resolver problemas complejos en el aprendizaje. La tercera, las condiciones emocionales y psicológicas como la ansiedad académica influyen negativamente en la capacidad de los estudiantes para desarrollar un pensamiento crítico al realizar lecturas complejas. Por último, de la hipótesis encontramos que la sobrecarga de información digital desorganizada reduce la capacidad de los estudiantes para discriminar entre información relevante e irrelevante, limitando el ejercicio del pensamiento crítico. Variable independiente, dificultad en los estudiantes; variable dependiente, implementar la lectura del pensamiento crítico. La justificación desde el punto de vista de la relevancia social. Tenemos que la lectura y el pensamiento crítico son competencias esenciales en la formación universitaria, pues impactan directamente en la capacidad de los estudiantes para interpretar, analizar y aplicar información en diversos contextos. La aportación teórica. Este trabajo enriquece el campo de la educación superior al proporcionar un marco conceptual sobre las barreras de implementación de estrategias de lectura y el pensamiento crítico. Aportaciones metodológicas. El diseño de esta investigación, que integra enfoques cualitativos, constituye un aporte significativo en el método científico de educación. Presentamos varias conclusiones en las cuales se pretende hacer aportaciones para siguientes trabajos o en relevancia para otros docentes que realizan investigación. Las principales dificultades en la lectura y el pensamiento crítico entre los estudiantes universitarios están vinculadas a deficiencias en habilidades previas a la comprensión, lectura y un bajo desarrollo de hábitos de estudio. Las metodologías de enseñanza tradicionales concentradas en la transmisión de información en lugar de fomentar la reflexión y el análisis dificultan el desarrollo de competencias críticas. Estrategias como el uso de organizadores gráficos, actividades colaborativas y el análisis crítico de textos se presentan como herramientas clave para mejorar la habilidad de lectura y el pensamiento crítico. Las dificultades en la lectura y el pensamiento crítico tienen un impacto negativo directo en el rendimiento académico, ya que estas competencias son fundamentales para procesar, interpretar y aplicar conocimiento en contextos complejos.